Bienvenidos, bienvenidas a la exposición materna que vamos a tener en este tiempo de del libro que estamos leyendo en Los cultivos maternos de Charlotte Mason, el volumen 2, que es Padres e Hijos. Y hemos estado leyendo los capítulos 1 al 6 y hoy vamos a tener una exposición al respecto. Damos la bienvenida a Elizabeth, que nos va a presentar el primer capítulo. Bienvenida, Elizabeth. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, aquí vamos a exponer el primer capítulo del volumen 2 de Charlotte Mason, Padres e Hijos. Entonces, el primer capítulo se trata sobre la familia. Vamos a hablar algo breve sobre Rousseau, porque en el primer capítulo lo menciona, ¿no? Rousseau logró un despertar a los padres. Fue un pensador filosófico en su tiempo que logró, a través de su obra Emilio, renacer en los padres el cuidado de educar a sus hijos. Pero con un carácter débil no llegó a tener la determinación teórica de sus pensamientos. A pesar de ello, alcanzó mucha influencia en muchas familias de Europa. Dice en el capítulo 1 que Rousseau fue astuto y, y despertó muchos principios vislumbrantes de la enseñanza, captó la atención de mucha gente fina. Mencionan a una princesa rusa, Galitzin, que decidió irse a educar con sus hijos a un lugar muy lejano. Muchas madres cortesanas dejaban a sus esposos para realizar la tarea del hogar y estudiando los clásicos, las ciencias, las matemáticas, y así de esa manera extendió ese sentimiento, ese sentir de la crianza y de educar a los hijos. Podemos de repente resumir, ¿no?, que Rousseau en esa generación produjo un compromiso de trabajo a favor de la educación de los niños, ¿no? Y así la gente escuchaba todo este conocimiento, dice, se desbordaba como las aguas, refiriéndose al compromiso paterno. Así que Rousseau consiguió aceptación en los corazones a pesar de su poca dignidad, aunque fracasó, porque sus conceptos duros, y yo creo que también hasta políticos, ¿ah? No, pero no cabe duda que todos estos principios que recalcó fueron una noción de conocimiento, de educar a los hijos, tanto al padre y a la madre. Ahora sí, vamos al tema, sí, vamos a desarrollar en sí el tema, la idea de familia. Según F.D. Maurice, la familia es la unidad de la nación. Comenzamos con la familia en comuna. Bueno, acá podemos mencionar, ¿no?, en cada tiempo, en cada parte del mundo, siempre se han surgido pensamientos ideológicos, pensamientos comunistas, ¿no?, que a veces se ha querido ayudar en lo social para una mejora laboral, pero lo cierto que no es así, ¿no? Toda nación que se aferra a esos pensamientos está condenada al fracaso, ¿no? Por eso es que se menciona en este capítulo 1 que la familia es la unidad de la nación. Esta frase debe despertar el llamado de los padres, porque en una familia en donde hay una comuna, una comunidad, todos disfrutan de lo que se tiene. La igualdad y los deberes son prácticas para una buena organización familiar. Se respeta la cabeza familiar y el patriarcado como práctica será
el responsable de todo eso. Si fuera así, que la familia es la unidad, entonces estaría el compromiso en todas las funciones del Estado, ¿no? Ella lo hace la comparación, ¿no? La idea de un Estado. De esa manera la familia también es una comuna, una comunidad de bien, ¿no? De igualdad de deberes, donde todos se protegen, donde todo se respeta y donde hay una cabeza a quien dirige todas las cosas. Yo le cito un versículo de la Biblia que dice en 1 Corintios 1:10, dice: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito, ¿no? Eso debe ser nuestro objetivo, nuestro propósito, vivir en familia. Luego, también habla que la familia debe ser social. ¿Y a qué se refiere eso? Cuando la familia no ha sido hecha para ser aislada. Como menciona, una nación, mientras más se relaciona, tiene la capacidad de tener relaciones fuertes y amigables con otras naciones, ¿no? Con otras familias. Por eso, una familia que es el núcleo de una nación no debe guardarse para sí. Eso es lo que podemos mencionar sobre el deber social. También menciona sobre la familia debe servir al prójimo. Dice, mientras desarrollamos esa sociabilidad, nos relacionamos con otros, entonces de esa manera también mostramos amistad. Dar la mano al necesitado es algo supremo. La Biblia también nos menciona eso. Entonces, las familias están hechas ¿para qué? Para servir los unos a los otros y de esa manera también para realizar, podría decir, para realizar el bien y una vida nacional, ¿no? Que nos protejamos los unos a los otros, ¿no? También ella menciona en este capítulo 1, la familia debe servir a la nación, ¿no? Recalco, hay una parte que me llamó la atención, dice, la familia es un todo orgánico, un cuerpo vivo constituido como el cuerpo natural por un número infinito de organismos vivos. ¿Y esto qué quiere decir, no? Que la familia en sí es algo vivo, que Dios estableció la familia para que no esté en sí misma, sino para poder mostrar a otros el testimonio. La familia como un bien común a la nación debe aportar buen testimonio, buenas acciones a la vida nacional, a nuestro prójimo, y de esta manera nosotros perseveramos el bien de todas las personas, guardando integridad como un organismo vivo, ¿no? Muy interesante lo que nos dice en este capítulo 1 sobre la familia. También nos habla sobre el orden divino de la familia con respecto a otras naciones. Y este es un llamado para todos nosotros, ¿no? Y una reflexión, ¿no? Sabemos que el diseñador de esta institución es Dios mismo, nuestro creador. Entonces, como el único diseñador de todo, también es importante esta institución. Nuestro Dios establece la familia como el orden divino que está llamada a formar lazos de amistad y administrar los bienes, tener una buena mayordomía. Deben cumplir nosotros como familia, como miembros de cada familia, con los deberes y ser útil para honrar a Dios y de esa manera amar al prójimo, ¿no? Todas estas cosas que vemos, estos puntos de ese capítulo 1 nos entrelaza. Primeramente, el amor a Dios, el amor a la familia, el amor a nuestra nación y el amor a nuestro prójimo, ¿no? Muy interesante, ¿no? Y por último tenemos la restauración de la familia, ¿no? Simplemente, ¿no? La familia, tenemos que tener buenas relaciones civiles, ¿no? Y sociales entre familias, ¿no? Algo que debemos conocer es transmitir a nuestros hijos es que la familia no solo tendrá amistades fraternas, que es necesario, sino que para asegurar el conocimiento y la cultura
debemos aprender, nuestros hijos deben aprender también a hablar otro idioma, ¿no? Para las relaciones con otras naciones, y esto es muy importante, ¿no? Muy importante. Ella daba un ejemplo claro de una, de una familia, parece, que estaba en Europa, que estaba, parece que en Alemania, y ella mencionaba, ¿no? Cómo esta persona no se podía tratar con las demás personas por el hecho de que no sabía el idioma, y da a entender que ella estaba, cayó en ese aburrimiento, en que yo, ¿qué cosa puedo decir con ellos? Y el rescate de este principio, eh, podría ser es que si ella hubiese entendido más, aprenderse de repente algo básico del idioma, ella hubiese tratado mejor con las personas donde estaba en ese lugar. Y de esa manera, pues, es muy importante esto, se asegura el conocimiento, sabe más, se culturiza más con otras naciones. Y de eso se trata, ¿no? Que nuestros hijos también aprendan, ¿no? Nosotros como familia también, no solamente poder amar al prójimo, sino también poder compartir nuestra cultura que tenemos, ¿no? Aquí en Primera de Juan 4, 11, 12 dice, ¿no? Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Y eso debe ser la muestra nosotros como cristianos a otras familias, a nuestra comunidad y también a nuestra nación. Muchas gracias. Buenos días, continuando con la exposición, y yo les voy a hablar acerca del capítulo 2, que es los padres como gobernantes. El gobierno de la familia. Si consideramos a la familia como una nación, ¿no? Como hemos visto antes, pero ahora la consideramos como una nación en miniatura, con derechos, deberes y requerimientos como una nación, los padres representan el gobierno, pero esta vez hablamos de una monarquía absoluta, la cual está ligeramente condicionada por la ley del país, pero muy estrechamente por la ley que cada padre lleva grabada en su conciencia. Nos dicen que algunos padres alcanzan el pensamiento más elevado y descienden radiantes con las tablas de la ley intactas, pero otros fracasan en alcanzar las alturas y se conforman recogiendo los pedazos de las tablas de la ley rotas. Pero sea uno o el otro caso que el padre tenga mucho o poco conocimiento de la ley, en ningún caso el padre escapa al llamado de gobernar. Qué importante considerar eso. Vamos a seguir con el gobierno de los padres no puede ser delegado. De un gobernante se espera que sepa gobernar, y un gobernante que no sabe gobernar es como un juez injusto, como un sacerdote impío o un maestro ignorante, porque falla en el atributo más importante del que se espera para ese cargo, ¿no? Y nos dice que a diferencia de un gobernante, el padre no puede tener sustituto, porque en el momento que el padre cede sus funciones y autoridad a otro, los derechos de paternidad ya no le pertenecen. Y aquí Charlotte Mason nos ponía el ejemplo de las familias anglo-indias, de los padres, ¿no? Que viajaban al extranjero dejando a sus hijos al cuidado de otras personas. Y cuando ellos regresaban a casa se daban cuenta que habían perdido el afecto y la autoridad de sus hijos y que sus hijos solo los veían como una fuente de placer, una especie de hada madrina a pesar de todo el esfuerzo que habían hecho los tutores por mantener, ¿no? La fidelidad de estos hijos a sus padres. Y tristemente esta misma situación se repite en muchos hogares en la actualidad, ¿no? Y ahora vamos a ver cuáles son las causas que llevan a la abdicación de los padres. Por un lado, tenemos a los padres que se despojan de este honor y autoridad que les ha sido otorgada y ceden los derechos a sus hijos, permitiéndoles que hagan lo que es correcto a sus propios ojos. ¿Qué pasa? Que estos padres se esfuerzan más porque sus hijos los consideren amorosos, que en su obligación hacia ellos, ¿no? Y en la medida que un padre omite su deber, sus hijos ignoran los suyos.
En este punto, para complementar, me gustaría leer una cita que dice: posiblemente el amor desenfrenado de aprobación en los padres devotos tiene más parte en la perdición de las familias que cualquier otra causa. Es muy fuerte, ¿verdad? En la página 13 se encuentra eso. Ahora, por otro lado, tenemos a otro tipo de padres, padres que están afanados, ocupados, con muchas preocupaciones y que no ejercen la autoridad que les corresponde. Y esta autoridad es asumida por otras personas y tal vez son menos aptas que él. Y, por ejemplo, su hijo es entregado al cuidado de una familia vecina, mientras que los padres buscan desarrollarse personalmente, ¿no? Buscan dejar huellas excepcionales. Y por otro lado, tenemos otro grupo de padres que por el amor a una vida fácil se ven tentados a dejar que las cosas sigan su curso, creyendo que como los niños son buenos, no se equivocarán. Sin embargo, debemos recordar que es deber de los padres hacer, hacer de nuestros hijos mejores de lo que son y de esa forma bendecir al mundo con personas no solo de buen carácter y buena disposición, sino de propósito y empeño firmes. Y bueno, a través de una cita vamos a resumir esas causas que llevan a los padres a abdicar. Dice: vale la pena notar que las causas que llevan a los padres a renunciar a la posición de gobernantes domésticos pueden resolverse en una: el cargo es demasiado molesto, demasiado laborioso. Página 14. Y sí, muchas veces puede resultar así, ¿no? Bueno, ahora continuamos con la majestad de la paternidad. Aquí nos habla de que hay padres que exigen el respeto y la obediencia porque son padres, para su propio honor y gloria. Y Charlotte Mason nos dice que este tipo de padres está mucho más equivocado que los padres que han renunciado a la paternidad, que han abdicado. ¿Y por qué? Porque la autoridad es para qué, para uso y servicio. Y ese honor que la acompaña es únicamente para el mejor servicio de aquellos bajo autoridad, no para tu propia gloria, honra, ¿no? Sino es algo que acompaña para un mejor servicio. Y acá me gustaría mencionar también una cita que habla acerca de el entrenamiento en el hogar. Dice: solo en el hogar los niños pueden ser entrenados en el temperamento caballeresco, de orgullosa sumisión y digna obediencia. Y si los padres no inspiran y fomentan la deferencia, la reverencia y la lealtad, ¿cómo prosperarán estas gracias coronadoras del carácter en un mundo duro y emulador? Página 15. Qué importante, ¿no? El entrenamiento en el hogar. Es ahí donde los niños van a aprender acerca del respeto y la lealtad. Y más adelante nos habla de que en estos tiempos los pedagogos aconsejan que los niños sean tratados por igual, ¿no? Y es un poco difícil mantener una actitud de autoridad. Sin embargo, los propios niños vienen a nuestra ayuda a través de la dulce humildad y la dependencia natural con la cual han sido dotados por el Creador. Y también es en un hogar donde ambos padres se respetan, se honran entre sí, donde la madre es la reina entre sus hijos y el padre es la cabeza coronada. Es en ese hogar donde podemos ver cómo fluye la confianza, la simpatía y el amor entre padres e hijos. Qué importante el ambiente de nuestro hogar, que es el que inspira a nuestros niños a también honrar ellos, honrarse entre ellos, honrar a su prójimo y de esa forma también ganarse el respeto. Ahora vamos a ver a que los niños son un bien público y un bien divino. Y aquí nos habla de que los padres son como los diputados inmediatos, designados por Dios. Dios es el Rey Todopoderoso. Él es el único gobernante de los hombres, ¿no? Y estos diputados o padres, tienen una doble misión. Tienen que cumplir, por un lado, los consejos del rey, de Dios, respecto a los niños, y por el otro tienen que representar su persona. En este sentido, los padres son como Dios para sus hijos, ¿no? Y dicho de otro modo, Dios es para el niño lo que son sus padres. Eso es lo que el niño puede concebir y a través de sus padres es que hace su acercamiento hacia el Creador. Qué importante, ¿verdad? Esa labor que como padres tenemos, que realmente podamos representar a nuestro
a nuestro Creador, que podamos representar al Rey y de esa forma acercarlos a ellos. Y también se considera a los hijos como un bien público, porque como ya hablábamos antes, que a los niños se les debe educar de la mejor manera posible para el beneficio de la sociedad, ¿no? Y también los padres son personas con autoridad, ¿no? Con la dignidad de su cargo, para apoyar esa labor, pero también son susceptibles de deposición. Y en este punto, Charlotte Mason mencionaba a Esparta, hacía referencia a cómo el Estado se había hecho cargo de los niños sin dar lugar a los padres, ¿no? Y justamente nos decía que el Estado se reservaba prácticamente el poder de educar a sus propios hijos a su manera, con la menor cooperación posible de los padres. Y también Charlotte Mason nos menciona que en ese tiempo estaba viendo que en un país vecino, probablemente Francia, el Estado había elegido encargarse de la educación de los niños y que para ello habían establecido una serie de instituciones o proyectos, tales como Creche, que eran para niños desde el nacimiento hasta los 2 años, y Ecomaternel, ¿no? Para niños de 3 años. Y ella nos hacía una reflexión donde nos decía que esta privación pública del cargo a los padres podría ser la última calamidad que le puede ocurrir a una nación, ya que estos niños van a crecer en un mundo donde el nombre de Dios no se nombra. Y asimismo van a carecer del entrenamiento en el deber filial, el amor fraternal y la bondad al prójimo que naturalmente se desarrolla en un ambiente familiar, ¿no? Ya sea que estos niños sean devueltos por horas a su hogar o después de algunos años. Y acá voy a leer una cita que nos ilustra un poco más al respecto, que dice, pero una vez que la alienación se ha establecido, una vez que el más fuerte y dulce lazo se ha soltado y los padres han sido públicamente liberados de su deber, la profanación del hogar es completa y tendremos el espectáculo de un pueblo que crece huérfano casi desde su nacimiento. Página 17. Realmente, eso es lo que va a suceder, ¿no? El hogar va a ser profanado y como dice, veremos a un pueblo crece huérfano casi desde su nacimiento, porque prácticamente se están estableciendo lugares para niños desde recién nacidos, ¿no? Los sacan ya del ambiente del hogar. Y bueno, pero sin embargo, los padres que consideran a sus hijos como un bien público y un bien divino a la vez, y reconocen, ¿no? Que la autoridad les ha sido delegada y con esa autoridad no se juega, no se deja de lado, tampoco se abusa. Estos padres preservan para la nación las inmunidades que ofrece el hogar y salvaguardan también los privilegios de su orden, ¿no? Y finalmente vamos a hablar acerca de las limitaciones y el alcance de la autoridad paterna. Bueno, en primer lugar, la autoridad paterna se debe mantener y ejercer únicamente en beneficio de los hijos, ya sea en mente, en cuerpo o en patrimonio. Y la autoridad paterna solo tiene éxito en la medida en que fomenta la autonomía del niño. ¿Qué es la autonomía? Dice, una sola decisión tomada por los padres que el niño es o debería ser capaz de tomar por sí mismo es una usurpación de los derechos del niño y una transgresión por parte de los padres. Página 18. Que podamos reflexionar cada uno de nosotros, ¿no? En qué cosas no estamos usurpando esos derechos de nuestros niños, no dejándoles hacer lo que ellos ya estarían en la capacidad de hacerlo, ¿no? Es una transgresión por parte nuestra. Y por otro lado, hay otra cita que dice, la autoridad de los padres descansa sobre una base segura solo en la medida en que mantengan bien claro ante los hijos que se trata de una autoridad delegada. El niño que sabe que está siendo educado para el servicio de la nación, que sus padres están actuando bajo una comisión divina, no se convertirá en un hijo rebelde. Página 18. Qué bonito, ¿verdad? O sea, y a mí también me ha hecho pensar mucho esa cita, que, que podamos transmitir a nuestros hijos, que ellos sepan que la autoridad que nosotros ejercemos es una autoridad que ha sido delegada y que
y que es temporal también, ¿no? Y que el que ellos sepan que esa autoridad ha sido delegada, nos dice que eso se evitará que nuestros hijos se conviertan en niños rebeldes, ¿no? Porque sabrán que nosotros no estamos haciendo lo que se nos apetece, sino estamos cumpliendo el encargo que el Señor nos ha dado, ¿no? Y podemos ver que ya nuestros niños poco a poco se van emancipando, ¿no? Es gradual y ellos cada día van adquiriendo más arte y ciencia en lo que es el autogobierno. Y llegará un día en el que el derecho de los padres a gobernar habrá terminado y no les quedará más que abdicar alegremente. No nos quedará más tiempo, ¿no? Dejando a nuestros hijos adultos libres, aunque vivan en casa todavía. Y si los hijos fracasan en su autogobierno, ya sea en cuestiones de tiempo, en sus ocupaciones, en el dinero, en las amistades, lo más probable es que la culpa sea de los padres, sea nuestra, que no les hemos permitido ejercer su autonomía gradualmente. Y como nos mencionaba antes, que es un derecho de todo ser humano. De cualquier forma, ya es tarde para entrenarlos. Aptos o no aptos, deben conducirse por sí mismos. Y respecto a la autoridad, también se destaca que el más alto arte consiste en gobernar sin que así parezca. Dichoso el hogar que tiene pocas reglas. Y para terminar voy a leer la siguiente cita. Dice, la ley es un terror para los malhechores, pero para alabanza de los que obran bien. Y en la familia como en el Estado, el mejor gobierno es aquel que en la paz y la felicidad, la verdad y la justicia, la religión y la piedad se mantienen sin la intervención de la ley. Página 19. Dichoso el hogar que tiene pocas reglas. Muchas gracias. Continuamos con el capítulo 3, que tiene como título Los padres como inspiradores. Aquí Charlotte Mason, en este y en los siguientes capítulos, Charlotte Mason nos va a contar cómo como padres nosotros podemos ser inspiradores de nuestros hijos. No solo podemos, sino tenemos ese deber. Y en este capítulo específicamente habla acerca de que los hijos deben nacer de nuevo a la vida de la inteligencia. Esta idea proviene de un señor, Adolphe Monod, que dijo, el hijo debe a su madre un segundo nacimiento, el primero a la vida natural y el segundo en la vida espiritual de la inteligencia y del sentido moral. Bueno, esto es un nacimiento que tanto le costará trabajo tanto al hijo como también a la madre. Vemos que los grandes hombres tienen grandes madres y aunque hayan excepciones, todos los niños tienen ese derecho a este nacimiento, a un ser más completo de manos de sus padres. Pueden haber esas excepciones de personas buenas, de padres buenos, que sus hijos tal vez no salgan exitosos del todo en la vida, pero como forma general podemos ver que los padres que invierten su tiempo, sus energías y toda su vida en realidad invierten en la crianza, en la educación de sus hijos, van a ser educados de una forma en que van a tener un cierto éxito en la vida. Pero decimos, pero si todo don bueno y perfecto viene de Dios arriba, el Padre humano peca presuntuosamente si piensa otorgar dones divinos. Podemos decir nosotros, si nosotros no somos Dios, ¿cómo vamos a hacer entonces que nuestros hijos sean buenas personas y puedan tener esas buenas calidades en su carácter? En realidad, nosotros
tendríamos razón al decir que nosotros no podemos dar esos dones. Hay cosas que solamente provienen de Dios, pero sí, es un error pensar que como padres no nos deberíamos esforzar para hacer esto. Más bien, Dios se sirve de los hombres y mujeres, padres sobre todo, como vehículos de transmisión de sus dones. Como padres, debemos estar dispuestos a ser usados por Dios como vehículos de sus dones. Y si nosotros vemos la ciencia, podemos ver en la forma cómo podríamos hacer esto. Sabemos que Dios usa las cosas naturales de esta vida también para poder servirse de ellos en las cosas espirituales. La ciencia nos dice que hay procesos y métodos para lograr este segundo nacimiento. Si la Biblia nos enseña, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es algo que se ha visto cierto en la vida, pero podemos preguntarnos, ¿por qué es eso cierto? ¿Por qué un niño que fue instruido en su juventud, cuando esté grande, no se aparta de esos caminos? Bueno, una respuesta podemos encontrar en la ciencia y sobre todo en la fisiología de nuestro cerebro. Si bien es cierto que hay una herencia natural, que todos los seres humanos nacemos con cierta herencia de nuestros padres, sabemos que todos tenemos una herencia física y nos vemos de cierta forma porque está todo en nuestros genes que nosotros hemos heredado de nuestros padres, de nuestros abuelos. Y así también existe una herencia en el carácter tal vez o en algunas disposiciones, porque dice, el niño sí trae consigo no el carácter, sino una disposición. Y esa disposición es dirigida, es modificada, es influenciada por la educación. El doctor Maudsley enseñaba en ese tiempo, ya en los tiempos de Charlotte Mason, enseñaba esas cosas, que sí existe esa herencia natural, pero él va más allá. Y podemos ver en nuestros tiempos que se ha comprobado eso, la maleabilidad de los cerebros, del cerebro humano, que el cerebro se adapta no solo a lo que hacemos nosotros cada día, sino también incluso a las cosas que nosotros pensamos día en día. Ningún acto mental es escrito sobre agua, o sea, todo lo que nosotros podemos pensar tiene una influencia y es incluso una influencia que puede ser medida en, científicamente, que son como caminos que se adaptan en nuestro cerebro y realmente es como que una grabación que se queda y mientras más veces tengamos cierto pensamiento y lo repitamos, eso va quedando como grabado en nuestro cerebro. Y incluso nuestro cerebro se moldea y se modifica a través de esos pensamientos. Entonces ahí tenemos
una carta para la educación. Nosotros como educadores podemos tener mucha influencia sobre el cerebro de nuestros hijos. Podemos establecer la base física para el desarrollo de todas las funciones mentales. Un bebé que nace puede tener muchas influencias de afuera. Cuando abre sus ojitos, ahí está viendo, y todo lo que ve, él se va quedando, se va grabando en su cerebro, y son, si bien tal vez no sean pensamientos que recordamos conscientemente cuando seamos grandes, esos son los primeros recuerdos que de una u otra forma se van a quedar grabados en nuestro cerebro. Entonces, cuando nosotros tenemos un bebé, cuán hermoso es que nosotros podemos darle a ese bebé el orden, la pulcritud, belleza. Y incluso Charlotte Mason nos dice aquí que los olores que le rodean tendrían que ser olores ricos y frescos para que ese bebé vaya creciendo con eso como norma en su vida. Y ese pensamiento y saber ese hecho de que tenemos un instrumento para poder incluso influenciar sobre el cerebro de una forma tan tangible, tan física en realidad, nos ayuda y nos da muchas esperanzas. Si bien no podemos ser nosotros tal vez los que influenciamos del todo a nuestros niños, porque si vienen con ciertas disposiciones y si tenemos que tomar eso siempre en cuenta, podemos hacer muchas cosas para poder establecer para el futuro hombre. Y el doctor Maudsley dice, eh, nombra ciertas cosas y las cita también Charlotte Mason. Los voy a leer aquí, que los padres podemos establecer estas cosas, sus ideas definidas sobre temas particulares, como por ejemplo sus relaciones con otras personas. También sus hábitos, que sean de limpieza o de desorden, de puntualidad, de moderación y muchas cosas más. Sus modos generales de pensamiento, podemos definir si van a ser afectados por el altruismo o el egoísmo. Podemos también influir sobre sus consecuentes modos de sentir y actuar, sus objetos de pensamiento, los pequeños asuntos de la vida cotidiana, el mundo natural, las operaciones o las producciones de la mente humana, los caminos de Dios con los hombres incluso. ¿Qué es lo que nuestros hijos van a pensar? Eso podemos influir como padres. También su talento distintivo, la música, la elocuencia, la invención. Otro punto es su disposición o tono de carácter, tal como se manifiesta y afecta a su familia y otras relaciones cercanas en la vida. Si va a ser un niño reservado o franco, malhumorado o genial, melancólico o alegre, cobarde o valiente. Y qué grande esperanza es esto para los padres que vamos a querer educar, recordando que no somos Dios para poder traer salvación a sus vidas, pero sí podemos ser colaboradores con el Espíritu Santo, y Dios nos puede usar como vehículos de transmisión de sus dones. Muchas gracias.
Bueno, continuamos con el capítulo 4. Los padres como inspiradores. La vida de la mente crece con las ideas. Y empieza con una frase que nos pone a reflexionar mucho. Y implica también mucha responsabilidad. Siembra un acto, cosecha un hábito. Siembra un hábito, cosecha un carácter. Siembra un carácter, cosecha un destino. Ok. Entonces, ella nos introduce primero a que vayamos al pasado, al concepto de educación en el pasado, porque es importante tener este contexto. Creer que el niño es una pizarra en blanco y que se espera que el arte hábil del maestro trabaje sobre él, o inclusive pensadores como Pestalozzi, que dijo que era un jarrón, que los niños eran un jarrón que habían que formar, o Froebel, que era una flor, tal vez una rosa perfecta que necesita ser construida con delicadeza y esmero, pétalo por pétalo. Teniendo esto en mente, mm, hay que tener en cuenta, ella nos lo presenta a través de la ciencia, que si la ciencia está cambiando en muchas áreas, ¿por qué la educación no? Entonces nos habla de la herencia y nos dice que la herencia no es el único medio simple y directo para transmitir habilidades, inclinaciones, fortalezas, defectos. Y bueno, siquiera que no es así, eso nos hace sentir menos ansiosos. Si la herencia fuera todo lo que cuenta, la mayoría de nosotros hubiéramos heredado defectos exagerados. Entonces, la educación es una palabra inadecuada y lo define como la educación es una vida. Tienes la opción o de descuidarla, atrofiarla, o puedes valorarla y nutrirla. Y el problema radica en que no hay un conocimiento sobre qué es educación y cómo podemos expresar el sostenimiento de una vida. Allí es donde está la clave. Educación, la palabra educación proviene de fuera, y ducere, conducir o sacar. Y es inadecuado, realmente no dice mucho. Ella se apoya en el humilde término sajón criar, que significa llevando hacia arriba. Y esto está más cerca a la verdad porque implica hacia arriba, implica un objetivo y llevar implica un esfuerzo. Entonces ya hay unas bases más claras para entender la palabra en sí, educación. Y bueno, llegamos a esta frase emblemática de la filosofía, una definición más completa y adecuada definitivamente. La educación es un ambiente, una disciplina y una vida. Y nos apunta a que los padres somos inspiradores, no moldeadores. Ok, la vida de la mente necesita ideas para crecer. Y esa vida de inteligencia y moral que llamamos educación solo puede sobrevivir con un tipo de dieta y vive y crece con las ideas. Es posible. A mí esto me impresionó mucho porque me identifiqué bastante. Una persona puede pasar años de escolarización sin tener nunca una sola idea. Inclusive puede aprobar un examen de universidad sin experimentar la agitación vital de la mente que marca el nacimiento de una idea. Entonces, nos graduamos, nos sentimos orgullosos, cerramos los libros y cerramos la mente y permanecemos ignorantes. Bastante allí para reflexionar. Entonces, pasemos a ver qué es una idea. Es una muy buena pregunta. Según filósofos del pasado, desde Platón, Bacon y Coleridge, una idea es un ser vivo de la mente. Nos golpea, nos impresiona, se apodera de nosotros, nos gobierna y una influencia que cambia la vida. Formamos un ideal y esa idea encarnada, ese ideal ejerce una influencia formativa más fuerte. Entonces, ¿cómo surge y cómo es el progreso de una idea? Y esto realmente es maravilloso para nosotros, entenderlo de esta forma.
Las ideas se presentan a la mente que Dios elige y se desarrollan en sucesión profética. Son puntos de vista sistemáticos destinados a producir las revoluciones más importantes en el estado del hombre. Y podemos tomar el ejemplo que nos cita el libro. En el momento que Cristóbal Colón, navegando en un océano desconocido, nota que la aguja magnética cambia. Vio claramente que esa idea rectora que autorizó al pobre piloto a convertirse en un prometedor de reinos. También vemos que esta idea encaja perfectamente en la historia, los grandes inventos, los grandes descubrimientos, incluso las ideas que rigen nuestra propia vida. Entonces, ¿cómo surge? ¿Cómo es el comienzo de una idea? Y lo vemos en una cita bíblica que está en Isaías 28, 24 al 29. El que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto, que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Qué bello que como creyentes podamos entender esta gran verdad. Bueno, luego podemos seguir hablando de que una idea puede existir como una apetencia. Y estas pueden impregnar la atmósfera. La idea puede ser un solo instinto, un impulso, una vaga apetencia por algo, un anhelo por algo. Viven en el entorno de pensamiento que rodea al niño y es esa atmósfera que inspira las ideas inconscientes sobre el niño y forman sus hábitos de pensamiento, y esto proviene de sus padres. Nuestra responsabilidad es grande y por eso debemos inspirar en esa apetencia hacia algo de cosas bellas, honestas y nobles. Es la primera y más importante tarea del educador. Inclusive nos lo cita de una manera muy específica: cada mirada amable, cada tono de voz reverente, cada palabra de bondad y cada acto de ayuda impregna el ambiente de pensamiento que rodea al niño como el aire que respira. Qué responsabilidad tan grande. Entonces, no tenemos escapatoria, los padres. Debemos ser necesariamente inspiradores de nuestros hijos, porque de eso depende el ambiente de pensamiento del niño. Y de allí surgirán las ideas duraderas, que se expresarán como una apetencia de por vida. ¿Hacia qué? Hacia cosas bellas, cosas mundanas, divinas o cosas sin valor. Ok, hay una presentación muy linda que dice el orden y progreso de las ideas definidas, cómo funciona eso. Entonces Coleridge nos presenta y dice que las ideas definidas se transmiten a la mente de la misma manera que la comida se transmite al cuerpo físico. Más ideas nacen de la idea original, de la misma manera que las semillas germinan. Los eventos y los acontecimientos son la maquinaria viva y estimulante del mundo exterior. Hay muchos caminos que podemos tomar para seguir un curso metódico, y a la cabeza de ese camino está su propia idea guía o idea rectora. Se requiere una constante vigilancia mental para mantenerlo dentro de los límites de su curso. Bueno, se nos presenta también una definición muy linda por parte de Platón, que nos dice que la idea es un poder distinguible, se afirma a sí mismo y está unida con la esencia eterna. Y es casi un resumen de lo que hemos estado hablando acerca de las ideas.
Entonces, nada más que las ideas importan en la educación. El niño solo ha asimilado en su ser aquellas ideas que han alimentado su vida. Todo lo demás se tira, o peor aún, se convierte en un aserrín que obstruye el sistema y daña los procesos vitales. Qué responsabilidad tan grande la nuestra. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra fórmula educativa? La educación es una vida, la vida se mantiene con ideas, las ideas son de origen espiritual y Dios nos ha hecho así. Que la manera más común de obtener las ideas es transmitirlas unos a otros. Y es nuestro deber sustentar la vida interior con ideas. Los niños se sienten atraídos tanto por el mal como por el bien. Por eso allí nuestra responsabilidad de protegerlos de cualquier idea malvada que pueda llegar hacia ellos. La idea inicial, como lo estábamos hablando, genera ideas que siguen. Por lo tanto, tenemos esa responsabilidad tan grande de cuidar que esas ideas primarias se instalen en los niños, ideas correctas sobre las grandes relaciones y deberes de la vida. Y esto produce un cambio en el tejido cerebral para acomodar el tipo de pensamiento que tenemos. Bueno, un capítulo para seguir analizando bastante, seguir reflexionando y encomendar nuestras acciones, nuestras responsabilidades al Dios eterno, porque definitivamente solos no podemos. Gracias. Continuamos con el capítulo 5, los padres como inspiradores, las cosas del espíritu. Charlotte Mason nos presenta la idea muy interesante que señala que solamente cumplimos nuestro propósito divino cuando nosotros somos como padres capaces de revelar a Dios a nuestros hijos. Entonces, en la medida que podamos hacer esa revelación de Dios a nuestros niños, recién se cumple con éxito la intención del Creador. Hay un tema que todos los niños pueden estar sujetos a pasar en algún momento, y es acerca de cómo van a enfrentar sus dudas y cómo como padres podemos fortificarlos contra esas dudas. Y entonces también se exponen 3 formas en las que los padres abordan o han abordado la forma de cómo van a afrontar esas dudas de los niños. La primera es cuando simplemente dejamos pasar o esperamos el tiempo y decimos, cuando venga la dificultad lo trataremos, y no hacemos nada para ayudar a los niños a las cosas que sabemos que en algún momento van a causarle dudas respecto del conocimiento del Señor. Respecto de este primer punto, Charlotte Mason lo critica bastante porque es bastante negligente de parte de los padres, es bastante injusto para los niños porque cuando llegan a ser jóvenes están en mucha desventaja porque nunca han tratado ciertos temas, nunca han leído de ciertos temas del conocimiento de Dios. La segunda posición para tratar contra estas dudas es intentar hacer frente a las dudas y dificultades que han surgido o que es probable que surjan. Intentar hacerlo, o sea, como poder hacerlo si es que se puede y no a profundidad. Entonces, contra esto también hay una crítica y se dice que es como comparar como la religión sin una enseñanza dogmática definida que degenera en sentimientos, o como una enseñanza dogmática la cual no ofrece defensa contra los asaltos de la incredulidad, ¿no? Entonces, la recomendación para este segundo punto sería más bien que a los niños se les enseñe la historia de la Biblia con todas las aclaraciones que la investigación moderna hace posible. Es decir, desde lo que se dice respecto de la Biblia misma, desde la antigüedad, los comentarios más antiguos, digamos, ¿no? Y hasta las cosas modernas, y con todas las investigaciones propias que puedan haber surgido. Y el tercer punto, la tercera posibilidad de hacer frente a estas dudas, señala dar a los niños un asidero de la verdad vital y también dar una perspectiva actual que aterrice en el lado seguro de las controversias de su día.
Y contra este punto también hay una crítica porque básicamente está sentada de lo que se piensa en la actualidad, ¿no? O sea, opiniones de pensadores de la actualidad. Y lo que hierra este punto, que pareciera el más adecuado, es que disculpe. El tercer punto es criticable porque es precisamente lleva al niño a ver los puntos de vista actuales, pero desechan las opiniones de la antigüedad, digamos los primeros padres, los escritos que se han hecho paralelo a lo que sería en la Biblia. No eligen estar o sea, no eligen estar dentro de los primeros en la carrera del pensamiento y de esta forma desechan el pensamiento como debería ser visto, ¿no? Entonces, esos 3 puntos de vista son los que se han visto en la historia, pero a la vez es es bastante fragmentada de la forma. Entonces, el verdadero punto en la que se podría exponer mejor a a nuestros niños es, primero, la lectura de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, la exposición directa de la palabra de Dios. Ya cuando los niños están en la capacidad, o sea, van leyendo la Biblia por ellos mismos o nosotros les vamos leyendo, podemos hacer uso también de ciertos libros respectos que han sido escritos que sabemos que tienen bastante autoridad desde la antigüedad hasta la actualidad, para que el niño en este transcurso pueda tener una visión más clara, ¿no? Y no es sesgada solamente de puntos de vista en la actualidad. Entonces, eso ofrece bastante luz a nuestros niños y también los salvaguarda contra el error mortal, ¿no? Contra un posible error de pensamientos solamente actuales. Y algo que critica mucho respecto de los puntos de los jóvenes en la actualidad es que digo actualidad, pero es a la época de Charlotte Mason en realidad, ¿no? Pero esos pensamientos no han variado, son hasta la actualidad en realidad. Que los jóvenes siguen a un líder que han elegido, no se aventuran a pensar por sí mismos, solo han transferido su lealtad. Y eso es lo que pasa a veces cuando solo se les presenta las posiciones actuales, ¿no? Y ven a un líder actual y lo siguen sin miramientos y no cuestionan su pensar. Y algo que es muy interesante que nosotros podamos eh, propiciar en nuestros niños es que ellos mismos se aventuren a pensar por sí mismos y la única forma en la que podamos hacer es exponerles a diferentes épocas, ¿no? Del pensamiento para que ellos mismos puedan tener su propio pensar. Y viene a hablar un tema muy importante porque no solo es, o sea, siendo nosotros como padres instrumentos divinos por el Creador, debemos ser sinceros en prepararnos para nuestros niños y debemos realizarlo con el esfuerzo y saber que el entrenamiento debe ser constante en nosotros, ¿no? Y si alguna vez no sabemos alguna cosa, pues está bien, pero luego debemos de tener el firme propósito de poder aprenderlo para poder también guiar a nuestros niños cuando sea necesario y cuando nosotros lo sabemos intencionalmente, ¿no? Hay un tema también que se trata acerca de la reserva con respecto a la ciencia. Y Charlotte Mason señala que la vida de investigación paciente, lo grandioso que es descubrir un solo secreto de la naturaleza, es pues insuperable, ¿no? Una clave para muchos enigmas que los héroes de la ciencia sean héroes de los niños es una cosa también muy interesante para ellos y que sobre todo la verdad científica, en el caso de los niños, llega como una marea, ¿no? Como algo así que va siendo de un momento a otro, pero que los va impactando, con un avance constante en el pensamiento de los niños, pero también con un flujo y reflujo de todas las olas de la verdad. Y siempre considerando que pues este conocimiento que ellos vayan teniendo, con el conocimiento científico, es progresivo, ¿no? Que en algún momento ellos pueden tener el sentido de alguna reflexión eh,
interesante, pero que finalmente esto los debe llegar a hacer reflexionar o meditar más acerca de estos grandes secretos de la naturaleza, como cuando nosotros leemos Parábolas de la Naturaleza, ese libro tan bonito, nosotros podemos comprender acerca de pequeñas cosas que expresan la maravilla y las cosas tan sabias del creador, ¿no? O también recuerdo mucho en lo último que una de mis hijas ha estado leyendo, el personaje de Pericles en Vidas Paralelas, tenía uno de sus maestros, Pericles, que precisamente le enseñaba a llevar todo pensamiento al pensamiento científico, ¿no? Y entonces en su época, pues habían lo de los oráculos y consultas y cosas así. Cuando no se sabía algo, se daba una explicación divina que finalmente pues no tenía ningún sustento, nosotros sabemos. Pero ellos estaban guiados por muchos dioses, por mucha idolatría, ¿no? Pero uno de los maestros de Pericles fue un personaje que le invitó a llevar el pensamiento por el lado científico, ¿no? Me acuerdo mucho, había un caso de un animalito que nació con un solo cuerno, entonces algunos dijeron, esto es una señal divina de los dioses, pero nada, a Pericles, como ya había sido aprendido en esto, simplemente sabía que había un problema desde la formación del cuerpo, ¿no? De la cabeza, y cuando lo abrió se dio cuenta que qué problema podía haber sido. Entonces, eso también es importante en el caso de nuestros niños. Charles Mason remarca que en las leyes del pensamiento los niños deben saber que una vez que una idea se apodera de ellos, seguirá, por así decirlo, su curso propio, establecerá su propio lugar en la sustancia misma del cerebro. Atrae de tal forma a los niños que es como si ellos se subieran a su propio tren de ideas detrás de sí, ¿no? Y simplemente es como los trenes que avanzan y no pueden detenerse, igual los va a llevar por ese mismo camino a los niños. El llamado para los niños es siempre a que puedan vivir en la luz, en un país de la mañana, ¿no? Y que los niños tengan presente la visión de Dios, la presencia espiritual cálida, que respire en su camino y en su lecho, una presencia en la que reconoce protección y ternura en la oscuridad y el peligro. Hay una historia que se comparte en la lectura de Charlotte Mason, que es que una niña está muy asustada, ¿no? Muy asustada, pero dice estas palabras, dice, lo voy a leer textualmente. Tú eres mi escondite, tú me preservarás de los problemas, tú me rodearás con cantos de liberación. Y está dirigiéndose a Dios, y qué hermosa plegaria o qué hermosas palabras de una niña que a pesar de las dificultades que puedan estar pasando, pues ella pueda tener esa percepción de Dios, ¿no? De saber, así como probablemente lo tienen nuestros niños de nosotros sus padres, que Dios está guardando y cuidando su vida. Y finalmente, Charlotte Mason también habla acerca de cómo debemos ser como padres al momento de proyectarlo para nuestros niños. Y dice, no conduzcamos a nuestros hijos en callejones sin salida, ni que les dejemos seguir los nuevos hacia laberintos desconcertantes, ¿no? Y esto siempre va a pasar cuando no tenemos a Cristo, ¿no? Como norte, nosotros primero como padres. Primero, cualquier dificultad, así como el caso de la niña, que tengan confianza en que realmente Dios es su liberación, Dios es su refugio, y eso pues lo van a tener de la percepción misma, que nosotros inspiremos a nuestros niños, que nosotros seamos esos capaces de poder transmitir a nuestros niños. Hay una cita muy hermosa, dice, toda nuestra enseñanza a los niños debe darse con reverencia, con humilde sentido de que en este asunto se nos invita a cooperar con el Espíritu Santo, pero debe darse obediente y diligentemente, con el terrible sentido de que nuestra cooperación parecería ser una condición de la acción divina, que el Salvador del mundo nos ruega que dejemos que los niños vengan a mí, como si tuvieran el poder de impedirlo, como sabemos que lo tenemos. Ese es el llamado tan precioso, ¿no?
que también es el llamado del Señor. Luego tenemos el capítulo 6, y acá voy a dar solo algunos puntos importantes. Es las cosas que más me han impactado. Dice el capítulo 6, los padres como inspiradores, ideas primarias derivadas de los padres. Nosotros podemos ser muchas cosas, pero somos llamados por el Creador a ser sabios, amorosos, disciplinados y divinamente instruidos como seres humanos. El llamado del Señor es: sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y esa perfección de la paternidad solo se puede alcanzar pues con padres que han puesto su mirada en el Señor. Por ese lado es muy importante. Charlotte Mason en este capítulo habla acerca de los pensamientos que se pueden tener y da los ejemplos de un judío viendo el acto de la crucifixión, ¿no?, de Jesucristo. Y nos pide, pongámonos en un instante en la posición del judío, ¿no?, que está mirando de forma lógica y consciente. Y dice, mira a Jesús como un blasfemo. Él está diciendo que es Dios y se está haciendo como Dios. Entonces, para la mentalidad del judío es algo verdaderamente indigno y que merece una doble castigo de muerte, digamos, ¿no? Ellos se consideran como el pueblo que se le ha confiado el honorable nombre del Señor y por lo tanto deberían defenderlo. Hasta ahí en esa idea, el error está en la idea inicial, una concepción de Jehová tal que hace inadmisible, imposible la concepción de Cristo. Y ahí nos podemos dar cuenta de cómo desde el origen del pensamiento que los judíos tienen, hacen que pueda ser imposible. Ahora, el caso de los judíos es solamente una mirada reflexiva para lo que podría pasarles a nuestros hijos si partimos de cosas tan erróneas, ¿no?, como las que empiezan teniendo los judíos para luego tener una suerte de pensamiento. Entonces, siguiendo la misma lógica del caso de los judíos, ellos pues consideran que es un alto crimen que se está cometiendo por el caso de Jesucristo, eh, y que ahí merece todo tipo de castigo, ¿no? Y que es válido que el hombre pueda morir, en el caso de Jesucristo, por el pueblo. Y en ese caso podemos ver que no tiene una conciencia criminal respecto de su moral o religión que tenía, ¿no? Porque desde las bases ellos ya empiezan con algo erróneo. Entonces, eso es algo que nosotros viendo como ejemplos deberíamos considerar para el caso de nuestros niños, aún incluso del ambiente que ofrecemos a nuestros niños, porque podemos decir que Dios es nuestro perdonador, pero de repente la madre o el padre siempre están cargando, sintiéndose tan miserables o que no han sido perdonados todo el tiempo, entonces es como un doble discurso para el niño. Y luego, pues hay muchas cosas que a raíz de eso, que de repente lo tienen muy cercano, pues en el futuro van a tener pensamientos o formas de vidas que evidencian lo que han tenido a la mano, ¿no? Y en su mente y en el ambiente familiar. Entonces, el ejemplo de los judíos respecto a la crucifixión de Cristo debería de ser muy interesante para nosotros. Los padres somos llamados a introducir las ideas primarias acerca de Dios y es nuestro deber más alto y además es nuestro privilegio, ¿no?, que es algo tan hermoso también. También habla acerca de lo hermoso y lo delicado que puede llegar a ser para la mente de los niños que atesoran cada recuerdo valioso, que probablemente también nos pasa a nosotros, que aún recordamos cosas de nuestra niñez, de la ternura, del amor de nuestra madre, pero ahora con la idea de una madre que lleva a sus hijos en su regazo a orar, a dirigirse reverentemente a Dios y con el corazón dispuesto y con gratitud delante del Señor y con su hijo. Son escenas que van siendo tan conmovedoras para la mente de un niño y que sin embargo van siendo tan bellos y como destellos de la gracia del Señor para toda su vida, ¿no? Porque van a ser aquellos recuerdos que verdaderamente el niño pueda ser muy significativos
también se nos apercibe que no es recomendable el uso de arcaísmos, palabras que ya no se utilizan en la actualidad, cuando nos podamos orar con los niños. Es importante que, dado que la oración es la comunicación con el Padre, y que en el momento que estamos enseñando a nuestros niños a orar, el niño puede entender las palabras que estamos diciendo. Entonces, evitar palabras pues que de repente no van entendiendo, y en todo caso enseñar previamente, ¿no? Eso es algo importante porque impide que se llegue ese gozo, esa alegría de la presencia cuando no se entiende, ¿no? Solamente lo estamos diciendo para nosotros porque lo sabemos, pero el niño no. También nos recuerda Charlotte Mason lo importante que los niños crezcan con la presencia y el reconocimiento pues que Dios es el Rey, ¿no? Y que es la fuente de lealtad, adoración y devoción apasionada, y que también debe generar un servicio alegre. Algo muy interesante es que también habla acerca de cómo nosotros podemos ver la enseñanza de la palabra de Dios a los niños y decir muchas cosas. Esto no, porque cómo voy a enseñar directamente la Biblia o no, pero Charlotte Mason nos dice directamente, dice, es un insulto a los niños decir que son demasiado jóvenes para comprender aquello para lo que hemos sido enviados al mundo. Esto, en la parte final, justo tiene que ver mucho con el perdón. Dice, es muy bueno que Dios nos perdone. Sí, es bueno que Dios nos perdone. Es importante que el niño, perciba tristeza por el pecado, y es importante que lo sepa, ¿no? Pero no que se deprima cuando debería vivir en la curación instantánea, en el querido nombre de nuestro Señor. Y pues eso hagamos nosotros. Si pues el niño peca y se siente mal, está bien, pero que no se quede en ese punto, sino que pueda recurrir inmediatamente al Señor. Y eso también lo aprenden los niños por medio de nosotros, ¿no? Cuando nosotros practicamos eso constantemente como padres. Eso sería toda la exposición hasta el capítulo 6. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos podido aprender muchas cosas a través de cada una de las exposiciones maternas de hoy. Vamos a seguir leyendo los demás capítulos del volumen 2, siempre en nuestro tiempo de cultura materna, los sábados en las mañanas. A las 6 de la mañana empezamos aquí, hora de Perú, y les invitamos a todos a poder participar. Muchas gracias y bendiciones.